por Zoom o es presencial? Porque yo las primeras clases no estuve. Y posiblemente sea virtual, porque la universidad a todas las carreras está haciendo virtual. ¿Cómo es? Empresarial, fisioterapia, psicología también. Y yo ya les digo lo que va a ser virtual. Sí, van a rendir virtual. Mejor, profe, para lo que trabajamos. Según Juan Carlos, yo estuve Mm. hablando con él hoy y solo que puede ser que con la profe Franca nomás rindamos presencial. Pero según a él le comentaron, todo este primer parcial parece que va a ser virtual. O sea, Así hasta ahora mismo. pidió que Sí, sea presencial, dijo. sí, porque viste que son test psicométricos, eh, orientación vocacional. Ah, no, ustedes ya no dan orientación vocacional. ¿Cómo es? Eh, ¿Qué les iba a decir? Eh, Algunos tienen que ser únicamente presencial. Sí, porque varias profesoras preguntaron y va a ser virtual. Yo pensé que toda iba a ser presencial. Y sí, es como hoy otra vez, Dios mío, ese diluvio que vino. Si el próximo miércoles vuelve a ser igual que hoy. Y Carlos, yo no sé si leíste lo que escribí en el grupo. Si podés poner ahí la descripción. Ya está. Ya. No tuve tiempo porque sabes que hoy hasta tarde no me percaté la hora y pasé más de lo que tenía que pasar. Y, o sea, del horario que corresponde, no es lo que tenía que pasar, sino el horario que corresponde. Se me pasó porque a mí me dieron que la última materia, como doy también psicología, me dio para que 1 hora y media nomás de con ellos. Está re lento, no sé qué le pasó. Ahora sí. Iba a ser definiciones y un caso, ¿verdad? Un caso sobre las enfermedades, ¿verdad? Que desarrollé, las patologías, ¿verdad? Y más ACV también entra. Lo de demencia es todas las demencias, ¿verdad? Más ACV. Y hoy vamos a ver, no sé cuántos están. Ay, olvidé prender la cámara. Están 10, ¿verdad? Ustedes son 15 aproximadamente. Em, no sé, ¿podemos empezar o quieren que esperemos más? No sé qué hora es. Qué pronto que pasa la hora. Volando. 7:10, profe. 7:10. Vamos a empezar nomás ya, profe. Bueno, la otra vez le di así un panorama general, ¿verdad? De lo que es el ACV, seguro que ustedes también ya saben.
Eh, no creo que hayan dado, ¿verdad?, dentro de la carrera, pero uno tiene conocimiento, ¿verdad? Porque hoy en día hay una prevalencia altísima y anteriormente se daban adultos mayores, hoy en día ya no. Hoy en día se dan niños, adolescentes, deportistas que no tienen ningún factor de riesgo, y sin embargo, de repente, fulminante, caen en medio de la cancha, ¿verdad? Y realmente hay una prevalencia muy alta. Y lo que se puede hacer es, ¿verdad? Todos los factores de riesgo, tener en cuenta, cuidarse y después, ¿verdad? Yo pienso que algo tiene que haber, ¿verdad?, en estos deportistas que cayeron en Europa, acá también, ahí no sé si era Hernandaria, Ciudad del Este, por ahí, ¿verdad? Por una de esas ciudades que cayó fulminante, súper joven, era del Colegio Inmaculé, donde yo estuve como psicóloga. Yo no me acuerdo de él, quizás él estuvo también cuando yo estuve, no, no recuerdo. Pero mis hijos sí se acuerdan de él. Y así tan joven, ¿verdad? Y se fue. Habrán leído en los periódicos ahora ya un mes, 2 meses, no sé, rápido pasa el tiempo. Bueno, entonces el ACV, ¿verdad? También se le dice ictus, la gente le dice le dio un derrame, ¿verdad? Pero eso es un término así coloquial, digamos. Su nombre científico es ACV, accidente cerebrovascular, ictus, ¿verdad? Es, que da, ¿verdad? Es en el cerebro. Nosotros lo que vamos a estudiar es directamente en el cerebro, porque también el corazón, ¿verdad? Hay ataques, pero no nos corresponde porque no está dentro de lo que es la neurología. Entonces, vamos a estudiar netamente lo que da en el cerebro. Y un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene. Algunas veces se denomina ataque cerebral, derrame cerebral. Si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir sangre y oxígeno y las células cerebrales pueden morir, lo que causa un daño permanente. Las causas. Primero vamos a ver que hay dos tipos, ¿verdad?, principales de accidente cerebrovascular. Uno es el isquémico, el ACV isquémico, y el otro, el ACV hemorrágico. El accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre. Esto puede suceder de dos maneras. Ese coágulo de sangre puede suceder allá en el dedo gordo del pie, o puede suceder en el dedo pequeño, puede suceder en cualquier parte del cuerpo. Entonces la sangre, el oxígeno no va al cerebro, ¿verdad? Y ahí puede producir un isquémico. Ahora sí, este coágulo va y corre por las arterias, va hasta el cerebro y ahí, ¿verdad? Hay un derrame, se rompe las arterias, está hemorrágico. Si no se rompe las arterias, entonces, y queda ahí, ¿verdad? Es isquémico. Perdón, Entonces, pero en el sí, isquémico también se puede bloquear las dos arterias principales, que amerita en algunos casos una operación de alto riesgo. no, el bloqueo siempre se da en el isquémico, pero si hay una hemorragia, es decir, si hay un derrame, una rotura, ya es hemorrágico. Por supuesto que el isquémico tiene mejor pronóstico. Se puede dar muchísimas veces, muchísimas veces. No Pero si sé si tiene, otra perdón, vez. profe, pero si tiene bloqueadas las dos arterias principales, yo te digo porque mi papá se murió hace 2 años de eso, ¿verdad? O sea, tenía las dos arterias principales.
bloqueadas en un 75 y en un 90%. Le hicieron una operación de alto riesgo. La operación arranca más o menos, no me acuerdo el término técnico, pero se ingresa por casi a nivel de los genitales, vamos a decir, para no hacer por detrás porque era delicado. Por eso más digo. Y inclusive tengo el video con el cual se hizo, donde se mete como un alambrecito, vamos a decir, para que se entienda, para tratar de desbloquear eso. Se mete desbloquear. uno fino y después se mete uno grueso para tratar de desbloquear. Pero, por eso te digo, con el riesgo de que si ese alambrecito, hablando mal y pronto, llega a perforar una de las arterias, también se muere el paciente, ¿verdad? Y sí, riesgos. ¿Y dónde le tomó a él? ¿Qué parte mismo le tomó? Por eso le tuvieron que hacer, no le hicieron un catéter, por ejemplo, en el cerebro. No, él tenía en las arterias, el catéter no le podían hacer por arriba, vamos a decir, por la cabeza no le podían hacer, porque no era más fácil intentar ingresar por abajo, vamos a decir, para que se entienda. Bueno, pero el coágulo y el derrame, ¿dónde ocurrió? En la cabeza tenía él. En la cabeza. Y él tuvo el isquémico, todo el lado, es a la inversa, ¿verdad? El lado izquierdo, si no estoy equivocado, ya no podía prácticamente mover. Lo operaron en IPS. ¿Cuándo fue eso? Mm, Hace un 20, año, no, 2 años. 2 20, años. No sé. a ver, él murió el 26 de junio, mayo, el 22 de mayo por ahí se lo operó a él. Y era la época de la pandemia también. Sí, en plena pandemia, exactamente. Porque sabéis que el isquémico generalmente tiene buen pronóstico. Yo le conté la otra vez lo de la mamá de mi compañera de Corazón de María desde el colegio, que como es que le dio el isquémico, 99 años tiene, ¿verdad? Y que cuando se le hizo los estudios se encontró que tenía muchísimas veces le dio, ¿verdad? Eh, digamos, por el deterioro que había en el cerebro, detectaron, ¿verdad? Los neurólogos que muchísimas veces ya le había dado y con la edad que tiene. Y esto de tu papá, por lo visto que... Y tenía, era obeso o algún factor de riesgo, diabetes. Sí, no, o sea, tenía ya varias cosas encima, ¿verdad? Pero sumado a eso, tenía sus problemas también de base. Era diabético, él ya se había operado se había salvado ya de cáncer de próstata, tenía un cierre en el estómago, ¿verdad? Pero así como usted dice, de la noche a la mañana le agarró un derrame, o sea, una ACV y se complicó. Y sí, sabes que por los factores de riesgo que ya tenía, es por eso, por lo visto. Y bueno, es terrible, terrible, realmente. Es, sí. Y no sabemos, ¿verdad? Cuando de repente, como decir que tuvo esa enfermedad tan grave, ¿verdad? Y se operó y se salvó, ¿verdad? Uno, si es cristiano, ¿verdad? Piensa, bueno, cuando Dios te llama, te llama. Por más riesgoso que sea, si no te llama, te quedas. Los cristianos, ¿verdad? Pensamos eso, ¿verdad? Desde el punto de vista científico, bueno, tenía factores de riesgo, entonces ya tuvo una operación previa, ¿verdad? Riesgosa, y todo eso, ¿verdad? Seguramente que también va en contra de la persona. Y hace poco todavía. Mi papá hace 4 años, va a ser 5 en agosto, y para mí como si fuese ayer, no sé. Y mi mamá después se fue también. 70 años estuvieron juntos, así que, pero le agradezco a Dios que me dio tantos años, muchísimos años.
conmigo. Entonces, agradezco a Dios que estuvo mucho tiempo. Estuve con ella. Bueno, volviendo otra vez a lo que es esto, ¿verdad? Es En el isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre. Esto puede suceder de dos maneras. Se forma un coágulo en una arteria que ya está muy estrecha, lo cual se denomina accidente cerebrovascular trombótico. Porque suele decir también si le tomó una trombosis, ¿verdad? Cerebral también, ¿verdad? Un término que se suele utilizar que está bien. Se puede desprender un coágulo en otro lugar de los vasos sanguíneos del cerebro o en alguna parte en el cuerpo y se mueve hasta el cerebro. Esto se denomina embolia cerebral o accidente cerebrovascular embólico. Se dice también una embolia. Creo que la otra vez me dijiste eso de embolia, ¿verdad? Y sí, también, ¿verdad? Se le denomina embolia. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos pueden ser causados por el taponamiento de las arterias, la grasa, ¿verdad? Con el colesterol y otras sustancias que se acumulan en la pared de las arterias y forman una sustancia pegajosa llamada placa. Colesterol, el triglicérido, la diabetes, ¿verdad? Diabetes mellitus 2 son factores altísimos de riesgo porque tapona las arterias. La urea también, que es grasa, ¿verdad? En la sangre también. Es, perdón, colesterol es grasa en la sangre. Urea es sal, sal. El exceso es sal también. La hipertensión arterial fatal también. Un accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe, lo que provoca que la sangre se escape hacia el cerebro. Algunas personas tienen defectos en los vasos sanguíneos del cerebro que hacen que esto sea más probable. Estos defectos pueden abarcar un aneurisma, malformación arteriovenosa, que tenga alguna lesión cerebral, tumor, etcétera, también. Los factores de riesgo del accidente cerebrovascular son un accidente cardiovascular, ¿verdad? Que tenga problemas cardíacos es también un factor de riesgo. La diabetes mellitus 2 sobre todo, porque están también los que son insulina dependientes, más el mellitus 2 el que tiene más alta probabilidad, digamos, un porcentaje más alto, ¿verdad? Para que sea un factor de riesgo para el ACV. Cardiopatía, ya dijimos, isquémica, ¿verdad? Cualquier problema cardíaco también es como dijimos ahí arriba, ¿verdad? Osteoporosis y fracturas, cáncer del colon, hipertensión arterial, no sé si no escribí, no copié, esto copié y pegué. Es esta parte para tener láminas, para tener unas, unas fotos, ¿verdad? Unos dibujos, unas láminas. Tiene que estar ahí tabaco, alcohol, drogas, ¿verdad? Hipertensión arterial, no sé si ahí sí está. Y la obesidad, obesidad. Es el sedentarismo también. A lo mejor la persona no es obesa, pero es sedentaria. A lo mejor es delgada y es sedentaria. Porque hay personas que son delgadas y también les toma, ¿verdad?, el ACV. Entonces, quizás tenga al tabaquismo, también el tabaco. Realizar un mínimo de 30 minutos diario de ejercicio, eso sabemos, caminata, el que practica deporte, ¿verdad? La natación, a mí la natación me encanta porque es el deporte que
Trabaja todo el cuerpo trabaja. Es una belleza. También estacionar el auto a cuadras del trabajo hoy en día es muy peligroso. Dar un paseo durante el descanso, al mediodía, evitar estar sentado durante varias horas, interrumpir, no sé qué sería. Pero en este caso, ¿verdad? Dice estacionar el auto si uno no tiene tiempo, pero siempre hay tiempo para caminar, aunque sea media hora. Si no se puede, lunes a viernes, aunque sea 4 veces a la semana, ¿verdad? Una caminata de 30 minutos es buenísimo para todo el organismo, para el corazón, para dormir bien, para el estrés, todo. Pero si pueden practicar natación, es espectacular. Yo siempre me voy al, coste que me queda lejos, pero ya me acostumbré ahí. Es climatizado en las Fuerzas Armadas. Ahí estudié, ¿verdad? Ahí aprendí, ya me acostumbré a irme ahí. La hipertensión arterial es el factor de riesgo número uno para accidentes cerebrovasculares. Los otros factores mayores de riesgo son fibrilación auricular, ¿verdad? Problemas cardíacos, diabetes, antecedentes familiares de la enfermedad. Eh, Mi marido falleció también de ACV, pero hemorrágico. Su papá falleció de eso, el hermano de su papá también. Es decir, hay una carga hereditaria altísima. Su único hermano era que es el dueño de Visión Banco, Luis Sosa Ocampo, él es el que está todavía, él es el que vive más, porque ahora tiene 60 y mi marido a los 52 ya se fue. Mi suegro a los 57 años cuando tenía se fue. Y es, mi cuñado se cuida, ¿verdad? Se cuida, no tanto, pero se cuida. La cuestión es cuidarse. Mi marido no se cuidaba tanto. Practicaba todos los deportes que sea, pero no se cuidaba. En la alimentación, nada. Y hay que cuidarse en todo. Entonces, antecedente familiar, familiar es muy importante tener cuidado, ¿verdad? Para prevenir aumento de la edad, especialmente después de los 55 años, pero hoy en día ya no es así. Ya no es así. La raza, las personas raza negra son más propensas a morir en un accidente cerebrovascular. Colesterol alto, ya dijimos, también triglicérido, no dice acá, pero sí también triglicérido y urea, ¿verdad? Que sale en la sangre. La sal en la sangre, por supuesto, la sal, el exceso de sal produce hipertensión arterial, que es una de las causas, ¿verdad? Del ACV y produce taponamiento de las arterias, ¿verdad? Entonces, así como el azúcar, como la grasa, entonces, todo eso son, ¿verdad? De riesgo altísimo. No vimos todavía las adicciones, ahí ya está, alcohol y drogas. Las personas que tienen cardiopatía o mala circulación en las piernas causada por estrechamiento de las arterias también son más propensas a sufrir un accidente cerebrovascular. La posibilidad de un accidente cerebrovascular es mayor en personas que llevan un estilo de vida no saludable. Entonces, evitar tabaco, ¿verdad? Evitar estar sentado, sobrepesos, obesidad, sedentarismo, ya dijimos, ahí está sobrepeso, el alcohol y drogas, ¿verdad? El alcohol es una droga, ya les dije, solamente legal y las drogas, las otras ilegales, supuestamente, ¿verdad? Pero se comercializa como si fuesen legales, ¿verdad? Tener sobrepeso u obesidad, consumir alcohol en exceso, consumir demasiada grasa o sal, ahí está el ácido úrico, ¿verdad? Y la urea. Fumar, el tabaquismo, consumir cocaína y otras drogas ilícitas. Las píldoras anticonceptivas también pueden aumentar la probabilidad de tener coágulos sanguíneos. También las pastillas anticonceptivas, olvidé poner porque eso está en otro libro, tenía que poner acá.
las pastillas para adelgazar también, porque trabaja directamente sobre el sistema nervioso central y hace, ¿verdad?, que no trabaje bien, ¿verdad?, todo lo que son la circulación sanguínea, así como las píldoras anticonceptivas. Y estas aumentan las probabilidades de tener coágulos sanguíneos y el riesgo es mayor en mujeres que fuman y tienen más de 35 años. ¿Cómo puede prevenirse? Para prevenir es importante tener en cuenta controlar adecuadamente la hipertensión arterial, no fumar, tratar adecuadamente los trastornos del colesterol con dieta y medicamentos si fuera necesario, tratar la diabetes o el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina. Acá habla también, ¿verdad?, de la insulina dependiente del diabético, ¿verdad?, que es insulina dependiente. Pero siempre hay más alto riesgo en mellitus 2. Esa es otra diapositiva que tengo. Pues tengo muchísimas investigaciones hice. Desarrollar una actividad física regular y moderada. Controlar el déficit de magnesio, eso es importantísimo también. Tener un diagnóstico precoz de las obstrucciones arterioscleróticas de las arterias carótidas y su corrección se realiza por medio de un examen médico y una ecografía de las arterias carótidas. Prevenir con medicación las trombosis y embolias cerebrales. Es decir, si uno tiene alguna de esas enfermedades de riesgo, entonces con medicaciones, ¿verdad? Tratarse el colesterol, perdón, la diabetes, ácido úrico, triglicéridos, y evitar todos los otros factores de riesgo. Prevención de los accidentes cerebrovasculares. Intervención, dejar de fumar. Repito otra vez, ¿verdad? Dieta mediterránea, todo frutas, verduras. Control de la presión arterial. Y si carne roja, lo ideal sería una vez a la semana. Control de la presión arterial, tratamiento antitrombosis, anticoagulación, enfibrilación, estatinas, implantes hipolpemiantes, no recuerdo qué era eso, control de la diabetes, tratamiento de homocisteinemia. También el problema de la tiroides también afecta. No hay una alta prevalencia, pero también, sobre todo, hipotiroides. Así como el hipotiroidismo, también, ¿verdad?, para trastornos mentales, ¿verdad?, es uno de los factores de riesgo, también para el ACV. Efecto preventivo. Los síntomas del accidente cerebrovascular depende de qué parte del cerebro está dañada. En algunos casos es posible que una persona ni siquiera se dé cuenta de que ha tenido un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Así como le pasó a la mamá de esta compañera. Pero no es solo ese caso. Hay muchísimos casos, ¿verdad?, que suelen comentar y sobre todo los médicos, ¿verdad?, suelen comentar que una persona puede estar en una fiesta, como les dije la vez anterior, la semana pasada, puede estar en una fiesta bailando, tomando, divirtiéndose, después se siente cansada, mareada, se sienta un ratito, ¿verdad? O no, un rato, quizá ya se sienta, ya no baile más, ¿verdad? Y después termina la fiesta, se va tranquilamente como si nada. Y a lo mejor tuvo un episodio de ACV isquémico. Después vuelve a repetir y cuando alguna vez lo repite en forma severa, entonces ahí se le hacen los estudios y ahí se detectan, ¿verdad?, por las secuelas que dejan en el cerebro. Entonces se detecta que tuvo ya varios episodios. Los síntomas generalmente se presentan de manera súbita y sin aviso,
o pueden ocurrir a intervalos durante el primero o segundo día. Los síntomas por lo general son más graves apenas sucede el accidente cerebrovascular, pero pueden empeorar lentamente. ¿Y a tu papá cómo le dio de repente nomás? Eh, sí, profe. Primero le dio el ACV, así como decís, de repente, pero él también tenía una vida muy sedentaria. Eh, ya el deporte lo odiaba, ¿verdad? Y ¿Cómo? el deporte odiaba, ¿verdad? O sea, no, eso salía a caminar y toda esa cosa, olvídalo. Primero le dio un derrame, ¿verdad? Que al principio medio no se notaba y después se fue complicando hasta que cuando le dio eso, mi hermano le salvó, esa tarde mi hermano le salvó y le llevaron de urgencia a IPS, ¿verdad? Esa misma tarde en IPS de Luque, ahí no tenían todos los materiales y le tuvieron que trasladar de urgencia a IPS Central. Y ahí estuvimos 20 días hasta que falleció. 20 días. ¿Y los 20 días tuvo en terapia intensiva? No, mi Mm. cuñado y mi sobrino son médicos. Mi cuñado es profesor de la facultad. Justo todos los que estaban en el sexto piso eran sus alumnos. Ya. Entonces, justo nos explicaba eso el jefe de, de enfermería, ¿verdad? Que ahí se le trató inclusive a mi papá y nos consta a nosotros mejor de lo que iba a hacer en terapia, porque si entraba a terapia no le íbamos más a ver, ¿verdad? Y se le hizo todo lo que se pudo al alcance médico, pero bueno, es como usted dijo, llegó su hora nomás y nada. Inclusive al momento de la reanimación, nosotros No, le hicieron reanimación también. No, y fue súper bien atendido, porque si tu hermano está, tu cuñado está ahí y todos sus alumnos, ¿verdad? Que están haciendo ahí, sí, súper bien. Y sí, así es. profe, perdón, se fue la luz en mi casa. ¿Cómo? ¿Está llegando a tu casa? Se fue la luz en su casa, dijo. Ay, 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 todo un tema. No te preocupes, Carlos. Yo pensé que se emocionó y dije, ¿para qué le hice preguntas? Eh, No, no, se ya. fue, se fue la luz ahora. Creo que toda la cuadra A mí antes me se fue con mi afectaba, teléfono. no podía cuando daban, trataba de no dar ejemplo y eso. Ya. Pero 12 años ya No, pasó. sí, no, profesor, no, ya no Sí, afecta ahora, pero se fue nomás la luz, de repente se cortó el internet. La conexión está muy inestable, profe. vos sabés que No desesperante. sé si es el de la Gracias a profe, el Dios, mío, pero yo al menos te escucho totalmente entrecortado. en serio. ¿Y qué ¿A te mí? iba a decir? Y si querés desconectarte, ¿quién es la que, sin es la que entrecortado? Si querés conectarte no hay Sí, problema. Si se sí. quieren desconectar, No, me yo lo voy a desconecté hacer. y me volví a conectar. Yo no sé si es Porque, solamente mi caso o de alguien más, pero te suelo escuchar muy entrecortado. siempre me escuchaba entrecortado. No, es solo Sí, hoy. no, no, no. Hoy te estoy escuchando entrecortado, profe. No, Ah, ayer también tuvimos la misma forma con la profesora. no, y No sé sabés si que otro compañero tiene ese problema. sí, Sí, está saliendo también así. Al menos yo creí que era mi internet. y por lo visto que sí. ¿Ustedes tienen qué telefonía tienen? Digo, Digo, sí, yo también digo. Pero, Personal. pero sabés que es personal. Es, vos sabés que por esta tormenta hay lugares que no había luz. Hoy tuve clase, ¿verdad? Y había alumnos que no tenían luces hacia su casa, se les fue la luz y yo le decía, bueno, no se conecten nomás, yo les voy a tener en cuenta porque son cosas que no se puede evitar, no depende del alumno, ¿verdad? Entonces, tampoco pueden estar perdiendo la asistencia porque no depende de mí. Si es por mí, yo le tomo
todos los exámenes no tengo ningún problema, pero hay un porcentaje de asistencia, ¿verdad?, que pide la universidad, ¿verdad?, como todas las universidades, y que hay que cumplir. ¿Cómo? ¿Sí? O no, no, no me hablaron a mí. Y bueno, entonces, si por ahí, ¿verdad?, si quieren desconectar, no hay problema. Yo le voy a tener en cuenta la asistencia, no se preocupen. Por lo visto que es el internet. Pero no va a ser el mío porque si no, toditos no tenían que escuchar bien. Suerte que no es el No, mío. ayer teníamos, por eso te digo, yo no sé si era en mi caso nomás, pero Lichi también me está diciendo que sale entrecortado. No siempre, pero hay en ocasiones que Sí. se te escucha entrecortado, profe. Yo prefiero escucharte, igual por más que salga entrecortado. Qué notable. ¿Hacia dónde viven ustedes? Yo, Sajonia. Ah, Sajonia. Ya. Y acá no está teniendo, hoy no tuvimos problema de luz desde que se fue ni con la tormenta esa, nada, rarísimo, ni la otra vez. Pero sí pasó la tormenta el otro día, todo espectacular estaba y no tuvimos 6 horas de luz. Qué rabia, cada rato llamábamos. Y, pero yo suerte no tenía paciente, no tenía enseñanza, no tenía nada, pero igual, porque hay gente que no, ¿cómo es? Que no reclama. Yo no sé cómo las personas son tan tranquilas, nosotros no sé. Porque si no lo reclaman, no No, les yo suelo importa. reclamar, profe, pero te dicen que es la zona. Sí, Y así es. que, Sí, pero sabes que aunque sea te dice, bueno, un transformador reventó y está la cuadrilla y más o menos tantas horas, ¿verdad? Entonces uno ya tiene una idea. Y, o si no, dice, qué sé yo, hubo un accidente en tal parte y justo, ¿verdad? Esa conexión es. Entonces uno más o menos ya tiene una idea de cuánto tiempo va a ser. No sé, pero desastre es la Ande. Pero menos mal que cuando llueve acá no se va nunca. Y yo mi wifi también tengo Tigo, pero mi celular es personal, entonces así una vez solucioné, pero una sola vez cuando estaba dando fono. Pero un rato, 10 minutos después ya vino la luz. Pero fue el año pasado. Bueno, eh, los síntomas. Los síntomas, ¿verdad? Ya depende de qué parte del cerebro esté dañada. En algunos casos es posible que una persona ni siquiera se dé cuenta que tenía un accidente cerebrovascular. Sí, ya, ese ya le expliqué cómo, ¿verdad? Que hay personas que pueden estar así, ¿verdad? Es, en una fiesta, estar o le puede dar en sueños, ¿verdad? Y ni se percató jamás y nadie se dio cuenta. Los síntomas, lo malo es que después vuelve a repetir y después puede ser más severo. Los síntomas generalmente se presentan de manera súbita y sin aviso o pueden ocurrir a intervalos, creo que ese ya le leí, ¿verdad? Y que puede empezar grave apenas sucede el accidente cerebrovascular, pero pueden empeorar lentamente. Pero puede empezar leve. A mi marido le empezó leve. Es, yo enseñaba ya cuando eso, porque yo ya había dado mi maestría y ella había terminado y es, yo sabía todos los síntomas, pero no podía creer que él jamás pensé. Tuvo los cinco signos fundamentales. Yo no me di cuenta después, con el tiempo, pero muchísimo meses después que se haya ido, recién me di cuenta que todito los síntomas tuvo. Porque él jamás se resfriaba, hacía 1 grado y él estaba así en mangas cortas. Él, porque era deportista, practicaba tenis, pádel, fútbol, todo, todo. Y en todo era saludable, solamente que en la alimentación lo que no se cuidaba, ¿verdad? Pero jamás pensé, pero lo mismo, al instante. Cote que vino el jefe de IPS que vive acá cerca, tiene su clínica médica, el jefe del 5.º piso, Carlos, donde están todos internados, de todas las patologías están internados ahí. Él es jefe de ahí. Vino, le dio todo un sublingual, le bajó la presión, vio su diabetes, tenía 500,
bajó, ¿verdad? Y dijo que se acueste, mañana va a estar bien. Y mi marido no quería irse. Yo le dije, nos vamos. Y yo no sé cómo. Le llamé a mi hermana que vive en San Vicente, acá el vecino que es militar, ¿verdad? Que vive a 2 cuadras, su amigo, ¿verdad? No sé ni por qué. Hasta ahora no entiendo qué fue lo que pasó, porque yo le molesté a la gente. Y si yo ni pensaba lo que era. Y entonces le llevamos al italiano. Y estuvo 2 días en... Yo ahí cuando llegué le dije, multidisciplinario. Quiero que vengan todos los especialistas, cardiólogo, diabetólogo, neurólogo, todo quiero que vengan. Quiero que se haga un estudio completo. Pero yo no sospechaba de que era eso. Y después se le hizo todo el electroencefalograma, todo, y nada no se detectó. Después al tercer día, el dolor de cabeza que tenía era intenso la tercera noche, ahí se le volvió a hacer y ahí ya tenía totalmente el cerebro con hemorragia. Normalmente sale en el electro para el que es Doppler, profe. Doppler, algo así. Y le hicieron en italiano lo mejor, porque ahí tienen los mejores equipos. Y estaba el doctor Codas Thompson, que después murió, creo que les conté la otra vez, ¿verdad? De la misma patología, pero él sí amaneció muerto. Y el doctor Carlos Ortiz, que es nuestro doctor familiar, digamos, de familia. Es una eminencia, el terapista, el mejor terapista que hay del país. Él estuvieron, ¿verdad? ¿Qué pasó? En el estudio que le hicieron no se detectó, porque el cerebro tiene hendiduras y la hemorragia era un hilillo de sangre. Y entonces no se detectó porque estaba dentro de las hendiduras. Entonces le hicieron, cuando le hicieron el electro y después todos los estudios, ¿verdad? Le hicieron también acá ¿cómo es? El líquido, acá, de la columna. ¿Por qué? Pero eso está recién en 48 horas el resultado. Y cuando estuvo, ya se detectó que era una CB, pero después ya le dio totalmente generalizado. Y ahí ya entró en terapia intensiva. Ahí entró, ¿verdad? Y 4 días y después empezó ya los, por eso yo desde esa vez mi marido fue mi primera experiencia que es una pérdida, pero así tan grande. Y es que cuando dice, no está funcionando bien los riñones, cuando yo hacía alguna amiga me dice, se internó mi pariente, ¿verdad? Y está en terapia, está estable. Después otro día me dice, no le está funcionando bien los riñones. Yo ahí ya sé que eso ya es ya después ya empieza a no funcionar bien todos los órganos. Y bueno, y él también, ¿verdad? Primero no orinaba. De clorinda le hice traer un fármaco que no había acá, que había solo en Clorinda, en Argentina, ¿verdad? Y Clorinda más cerca, eh, para orinar. Después ya orinaba muchísimo. Es decir, empezó a dejar de funcionar adecuadamente los órganos, ¿verdad? Iba fallando otro. Pero cuando eso yo no sabía que eso ya era fatal. Y mi cuñado médico entraba con Carlos Ortiz porque el doctor Carlos Ortiz era compañero de él, juntos estudiaron medicina. Juntos se recibieron, entonces le permitió, mi cuñado no está en el italiano, está en otro sanatorio, pero le permitió que esté ahí en terapia y nos traía, él nos venía a decir, cada tanto nos decía qué pasaba, porque 2 veces al día no podíamos entrar. Y, y así, ¿verdad? Puede no detectarse cuando es un hilillo de sangre. Y ya no le hicieron, le iban a hacer el drenaje, pero ya, seguramente que ya estaba muy grave. Yo después de años recién eh, me acordé que el doctor me dijo, porque yo me quedé en el sanatorio, yo me quedé cuando estaba en terapia, ya no hay así una habitación, cuando estaba los 3 o 4 días en la habitación, tres, sí vos podías dormir, ¿verdad? La habitación había todo cama, pero cuando en terapia no. Ahí en el piso yo ponía, no sé, colchoneta, ni me acuerdo, ¿verdad? Y ahí me quedé. Y el doctor un día antes me dijo, vaya señora a su casa, descanse, él está muy bien cuidado, venga mañana, fresquita,
porque así tantos días sin dormir, ya son 6 días, ¿verdad? Y le dije, no, doctor, yo me voy a quedar acá y me voy a ir con él, yo le voy a llevar a él. Y, y me quedé, y por lo visto él ya quería que me vaya porque sabía que ya no había caso. Y al otro día, a las 3 de la tarde, se fue y le dio un paro cardíaco. Dejó de funcionar todo. Seguramente que el corazón no ya funcionaba. Mientras el corazón funciona, pues la persona está viva todavía. Pero seguramente que los otros órganos ya no funcionaban. Eso ya no me contaron, ni quise saber, ¿verdad? Entonces, pero seguro que eso pasó. Mi cuñado seguro que sabe todo el proceso. Y el doctor Ortiz también, pero y así, ¿verdad? Tenía los síntomas, los 5 es acá, perdón, les voy a continuar, ¿verdad? Los síntomas que son las 5 E, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta. Bueno, los síntomas del accidente generalmente se presentan de manera súbita y sin aviso, o pueden ocurrir en intervalos durante el primero o segundo día. Sí, esa parte ya les leí. Se puede presentar un dolor de cabeza, especialmente si el accidente cerebrovascular es causado por sangrado en el cerebro. Él tenía un dolor de cabeza, pero eso ya fue el tercer día, cuarto. Otros síntomas dependen de la gravedad del accidente cerebrovascular y de la parte del cerebro afectada. Cambio en la lucidez mental, incluso coma, somnolencia, pérdida del conocimiento. Cambios en la audición, cambio en el sentido del gusto, cambio en la sensibilidad que afectan el tacto y la capacidad para sentir el dolor, la presión o temperaturas diferentes, torpeza, confusión o pérdida de memoria, dificultad para deglutir, dificultad para leer o escribir, mareo o sensación anormal de movimiento, vértigo. 5 de estos criterios y ya se diagnostica un ACV. 5 de estos criterios. Y vamos a ver si en esta diapositiva las 5, sí, ahí está. Bueno, vamos a llegar ahí. Cambio la audición, ¿verdad? 5 de estos que tenga, entonces ya la persona. ¿Y qué otra cosa? Ah, y yo le dije, ¿verdad? El doctor es el jefe, pero una eminencia, esa nunca más me fui junto a él. Tengo mi seguro, lo no es mi seguro. Entonces, ¿cómo es? Dijo que se quede. Y yo le dije, se va a ir. Y enseguida se le llevó, ¿verdad? Porque las 3 primeras horas son fundamentales. Las 3 primeras horas son fundamentales para que pueda sobrevivir, para que pueda revertirse esto, ¿verdad? Se pueda tratar y curar. Pero en el caso de mi marido se le hizo los estudios y no se detectó que era, yo no sé cómo, con la eminencia que era, por los síntomas ya hubiera, pues. Esos pues son los signos y síntomas, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? No es psiquiátrico, es neurológico, pero por los signos y síntomas, la especialización que tiene, los años que tiene, ¿verdad? De estar ahí en terapia también y ser neurólogo, en el caso de Codastón, eso no sé. Y así cuando se va a ir seguramente. Cambio en la audición, cambio en el sentido del gusto, cambio en la sensibilidad que afecta al tacto, la capacidad para sentir dolor, la presión o temperatura diferente, torpeza, confusión o pérdida de memoria, dificultad para deglutir, dificultad para leer o escribir, eso ya es demasiado luego, mareo o sensación anormal de movimientos, vértigo, falta de control de esfínteres, pérdida del equilibrio, pérdida de la coordinación, debilidad muscular en la cara, brazo, pierna, entumecimiento u hormigueo en un lado del cuerpo, cambios emocionales de personalidad y estado de ánimo, problemas con la vista, incluso disminución de la visión, visión doble o ceguera total, problemas para hablar o entender a otros que están hablando. Y después no sé qué más dirá. Pero, porque no veo ya por la letra esta, pero 5 de estos tuvo mi marido y yo no me percaté. Yo no me percaté de eso. El dolor de cabeza comienza repentinamente y puede ser intenso. Ocurre al estar acostado, lo despierta. Empeora cuando se cambia de posición o cuando se agacha, hace esfuerzo o tose. Acá está.
señales de alerta, ¿verdad? Para detectar el ACV. El accidente cerebro, los 5C. El accidente cerebrovascular es la pérdida de funciones cerebrales como consecuencia de la interrupción del flujo sanguíneo del cerebro, que origina una serie de síntomas variables en función del área afectada. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo detectarlo? Esos son los primeros síntomas. Los primeros síntomas, cuando la persona está súper bien y después de repente le da. El cuerpo, sentir un lado débil, dormido o paralizado, cara, brazo o pierna. Ya no puede sostenerse, hay que sostenerle entre varias personas. Confusión, no sabe dónde está, no sabe quién es. Aparición repentina de problemas para hablar o entender. Ceguera, pérdida repentina en la vista de un ojo o ver doble. Ver doble. Caminata, súbita alteración del equilibrio para caminar. También. Y la cabeza, perdón, el dolor de cabeza severo, intenso, un dolor como ningún otro dolor, ¿verdad? Es un dolor terrible que no le pasa con ningún fármaco. Ahí ya le tienen que inyectar, ¿verdad? Y ahí ya le llevan la terapia. Los factores de riesgo, como ya vimos, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardíacas, niveles alto colesterol, antecedentes familiares, fumar, ¿verdad? Y después acá falta el alcohol, las drogas. ¿Cómo prevenirlo? Comer saludable, evitar la sal, las grasas saturadas. Las grasas saturadas son aquellas. Vos te vas a un restaurante, como yo suelo decir, ningún restaurante que le sobre la comida, ¿verdad? Le sobra la milanesa, el pollo, lo que sea, su paella, no va a tirar, va a guardar, va a congelar y después va a volver otra vez a presentar. Y ahí ya son las grasas, ya son saturadas. Ese es un tipo de grasa saturada. Otra cosa es también los conservantes que se usan. Eh, esa leche, ya que estamos en esto, es muy importante. Hicieron un estudio acá, el anterior es el primer, el que creó lo que es la psicología, ¿verdad? La carrera de psicología, el que abrió ahí en la UAP, perdón, en la UAP, es el doctor José Antonio Arias, que es psiquiatra. Él hizo investigaciones, ¿verdad? Así con varios científicos hicieron investigaciones aquí sobre los cartones de jugos de leche, ¿verdad? Que se conservan y descubrieron que tiene formol. ¿Y el formol qué es? El formol es el que se utiliza para los cadáveres, para que se conserve más tiempo, ¿verdad? Entonces, eso produce diabetes. Y la diabetes, ¿verdad? Sabemos que es un factor de riesgo para muchísimas otras enfermedades, un factor de riesgo altísimo, que hay que cuidarse. Entonces, no pudo salir a luz porque hay mucho poder económico. Entonces, iban a salir perdiendo, digamos. Pero yo siempre comentaba esto con los alumnos porque anteriormente, ahora ya no, ¿verdad? Pero anteriormente nos traían leche, había una estancia acá cerca, ¿verdad? Una pequeña estancia, ahora ya no, porque todo, no tan cerca, ¿verdad? A 5 kilómetros más o menos. Y nos traían, compramos leche, pero pura. La nata así, me acuerdo que a mi marido le encantaba con el pan, ¿verdad? Yo no. A mí me gusta la nata, pero no, así solo no. No sé, ni con la leche. No suelo tomar la nata, no solía tomar. Usaba para mi sopa, para tortilla, lo que sea, para cocinar, para eso sí. Em, entonces, ¿qué pasaba? Si hacía calor, y de repente se olvidaba a unas media hora, por ejemplo, la señora que trabajaba con nosotros y no cocinaba enseguida, se cortaba todo. Claro, nosotros igual usábamos para sopa, chipa guazú, lo que sea, ¿verdad? Pero se cortaba.
y cómo esa caja dice que dura 4, 5, 6 meses. Ahí está, dice envasado tal fecha, fecha de vencimiento tal fecha. Y todos los yogur, aves, todo tiene una fecha de vencimiento larga, ¿verdad? Y cómo si una leche vos dejás al aire libre, no metés en la ladera para después, si te olvidás y dejas sobre la mesa y después pasa media hora, hace calor y se corta todo. ¿Y cómo Profe, se puede? pero la leche es pasteurizada, o sea, lleva un proceso, ya que es Lleva un cartón y todo así, llega. De hecho, el de cartón tiene un vencimiento un poco más largo que la de sachet y cosas así, justamente por el envoltorio, pero tiene otro proceso distinto. Claro, El y de la dentro vaca es de, distinto. sí, pero dentro de ese proceso se le pone formol, porque hicieron todo bioquímicos, todo, hicieron, era algo científico, ¿verdad? Se presentó en otro país, pero acá no se presentó así a nivel, a pesar que en el Congreso él dijo, un congreso que se hizo acá de la UAP que se hizo en el Excelsior, es, es ¿verdad? Él presentó esa investigación que hicieron. No, yo sé que tiene, porque cómo es una cosa de... Y no hace falta ni haber comprado leche, ni que se te haya cortado. Es, el raciocinio, digamos, ya nos dice que no puede conservarse, y más con nuestro clima que es 50 grados. Nuestro clima no es un clima frío, donde, no sé, la temperatura más alta sea 18 grados, cosas así. No, nuestro clima es 50 grados. Nada se puede conservar, ¿verdad? Entonces, sí o sí, usan conservantes poderosísimos. Y cuanto más larga la duración, ¿verdad? Y formol es uno de los productos que usan. Yo por eso jamás te uso, yo compro leche en polvo, ¿verdad? Es la Serenísima o Kilo Light, ¿verdad? El argentino. Tampoco compro leche en polvo de acá, porque acá no hay control de calidad. En Argentina sí hay control. Allá no, es que se coimea, ¿verdad? Y ya pasa tu producto. En cambio acá sí. Entonces, nunca, tratamos de evitar cosas así, digamos, que no son sanas. Rarísimas veces, por ahí sí salimos, por supuesto, ¿verdad? Y, claro, si uno va a un restaurante, ¿verdad? Trata de pedir cosas frescas, ¿verdad? Y esperar que te preparen y te traigan y cosas así, ¿verdad? Como hay, ¿verdad? Bellini, hay muchos, ¿verdad? Que son así, ¿sabes? Que es fresco, que es en el momento, ¿verdad? Y, y así, ¿verdad? Cosas que hay que cuidarse, ¿verdad? Y en la casa sí uno se cuida, siempre usa lo mejor y trata, claro, si a mí me queda una milanesa, hice hoy, claro que voy a usar mañana, voy a guardar, ¿verdad? Pero no voy a usar a lo mejor dentro de una semana, no voy a usar mañana, sí. Hay cosas, ¿verdad? Sí, porque en la casa cuidamos y cuidamos la calidad del aceite y se cuida todas esas cosas, ¿verdad? Tratamos y no usar tanto conservantes, ¿verdad? Es verdad, como una acotación, como una, algo, ¿verdad? Así, ¿qué les digo, verdad? Es que pueden compartir, no compartir, hacer, no hacer, ¿verdad? Pero yo les digo, ¿verdad? Porque es algo que sí se da. ¿Por qué ahora hay una prevalencia de diabetes altísima sin que sea hereditaria? Porque anteriormente había una carga de 25%, ¿verdad? De carga hereditaria de la diabetes, pero ahora hay personas que en el árbol genealógico de la familia nadie tuvo diabetes y ahora tiene, por la mala alimentación. Todas esas comidas chatarra, ¿verdad? Que están llenos de estos conservantes y de sustancias, ¿verdad? Que hacen, ¿verdad? Que trabajen mal el metabolismo del cuerpo y entonces produce diabetes, y no solo diabetes, sino una serie de enfermedades que hay que cuidar, que no son solo enfermedades sistémicas, sino también neurológicas, ¿verdad? Y psiquiátricas. Entonces, que aunque no se sepan las causas, eh,
Hay que prevenir, la prevención. Nosotros, ¿verdad? Como profesionales sabemos, ¿verdad? Ustedes ya son profesionales, están ya terminando, entonces saben, ¿verdad? Sabemos que la prevención precoz es fundamental. La detección precoz también, ¿verdad? Pero prevenir es lo ideal para todas las patologías, sistémicas, neurológicas, psiquiátricas, todo tipo de patologías. Entonces, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Bueno, las pruebas y exámenes. Se debe hacer un examen completo. El médico verificará si hay problemas con la visión, el movimiento, la sensibilidad, los reflejos, la comprensión y el habla. Tiene que ser un neurólogo. El médico y el personal de enfermería repetirán este examen con el tiempo para ver si el accidente cerebrovascular está empeorando o mejorando. Auscultará para ver si hay un ruido anormal llamado soplo. Al usar un estetoscopio para escuchar las arterias carótidas en el cuello, un soplo es causado por flujo sanguíneo anormal. Revisará la presión arterial, la cual puede estar alta. Los exámenes le pueden ayudar al médico a encontrar el tipo, la localización y la causa del accidente cerebrovascular. Una angiografía de la cabeza puede revelar cuál vaso sanguíneo está bloqueado o sangrando. Un dúplex carótido de ecografía puede mostrar si hay estrechamiento de las arterias del cuello. Una tomografía computarizada al cerebro a menudo se realiza poco después del comienzo de los síntomas del accidente cerebrovascular. Asimismo, se puede hacer una resonancia magnética del cerebro en lugar o después de esta. La cuestión es que cuando están en terapia intensiva y se tienen que hacer unos estudios, por más que esté dentro del sanatorio, el hecho de sacarle de ese lugar de la terapia y trasladarle ahí a, no sé, a 20 o 30 metros donde se hacen todos los estudios, te hacen firmar de que vos sos responsable de que cualquier cosa en ese lapso de tiempo que salió de la terapia para ir a hacerse los estudios, le pase algo, ¿verdad? Eh, Realmente es desesperante porque es como que si pasa algo es tu culpa más o menos. Y si no le haces hacer los estudios, también es tu culpa, porque a lo mejor con los estudios se puede detectar qué es lo que está pasando y qué tratamiento se le puede dar. ¿Cuál es el mejor tratamiento para ese problema que está presentando ahí? Entonces es una cosa terrible, terrible, terrible. Eh, Se puede hacer una ecocardiografía si el accidente cerebrovascular pudo haber sido causado por un coágulo sanguíneo proveniente del corazón. Claro, lo ideal sería hacerle todito los estudios. Se puede realizar una angiografía por resonancia magnética. No sé si se le puede hacer a un enfermo así que está en terapia también tantos estudios. O angiografía por tomografía computarizada para ver si hay vasos sanguíneos anormales. El tratamiento. Un accidente cerebrovascular es una emergencia médica. El tratamiento inmediato puede salvar la vida y reducir los problemas posteriores. Llame al 911 o a su número local de emergencias o busque atención médica urgente ante los primeros signos de accidente cerebrovascular. Es muy importante para las personas que están experimentando síntomas de un accidente cerebrovascular llegar al hospital lo más rápido posible. Si el accidente cerebrovascular fue causado por un coágulo sanguíneo, se puede administrar un fármaco trombolítico para disolverlo. Para que este medicamento haga efecto es preciso que lo vea un médico y el tratamiento comience dentro de las 2 a 4 horas y medias, desde que los síntomas empezaron, ¿verdad? Creo que dice 3, porque 3 es fundamental. Claro, si se le, o sea, dentro de las 3 primeras horas, si se le lleva al instante, genial, ¿verdad? Pero
ya ya no depende de los médicos prácticamente. El pronóstico depende del tipo de accidente cerebrovascular, la cantidad de tejido cerebral dañado, qué funciones corporales han resultado afectadas, la prontitud para recibir el tratamiento, los problemas para moverse, pensar y hablar con frecuencia mejoran en las semanas o meses siguientes a un accidente cerebrovascular. Muchas personas que han sufrido un accidente cerebrovascular seguirán mejorando en los meses o años siguientes a este. Pero tiene que especificar que los isquémicos son así, porque el hemorrágico o se mueren o quedan en estado vegetativo. Yo conocí una persona así, el marido de una amiga, quedó en estado vegetativo 1 año y después se murió. Es decir, que no se salvan cuando es hemorrágico. Más de la mitad de las personas que tienen un accidente cerebrovascular son capaces de desenvolverse, ¿verdad? Normalmente, los que tienen isquémico y que no fue así tan grave, ¿verdad? Como tu papá, ¿verdad? Y muchos otros, ¿verdad? Que seguramente fueron severos y, ¿verdad? Que no se recuperaron. Pero la mayoría, un porcentaje altísimo, se recuperan. Depende, ¿verdad? Algunos no se recuperan totalmente, pero pueden llevar una buena calidad de vida. Es, con fisioterapeutas, con neurólogos, con psicólogos, ¿verdad? Con fonoaudiólogos, porque tienen problemas después para el lenguaje, ¿verdad? El habla, entonces la comunicación, entonces necesitan un equipo multidisciplinario y depende, ¿verdad? Hay algunos que le toman, pero que sin embargo fueron recuperando, no quedaron muy bien, pero sí una buena calidad de vida, cuadraplégicos, solamente la cabeza podía mover, severísimos. Otros la mitad del cuerpo, ¿verdad? Depende de qué hemisferio le toma. Y con fisioterapia, ¿verdad? Fueron recuperándose. Y con el tratamiento multidisciplinario, por supuesto, pero la fisioterapia fundamental. Y por supuesto el neurólogo con los fármacos. El tipo de accidente, el pronóstico depende entonces del tipo de accidente, qué funciones han resultado afectadas, la prontitud del tratamiento, los problemas para moverse, pensar, hablar con frecuencia mejoran en la semana o meses. Muchas personas que han sufrido un accidente seguirán mejorando en los meses o años siguientes. Más de la mitad de las personas que tienen un accidente cerebrovascular son capaces de desenvolverse solas y, y se dice no son capaces de cuidarse sin ayuda. Depende, por supuesto, de la gravedad, ¿verdad? Entonces, algunos ya van a depender de otras personas, pero vuelven a recuperar la mayoría de sus funciones. ¿Sí? Tiene un buen tratamiento multidisciplinario. Si el tratamiento con trombolíticos tiene éxito, los síntomas de un accidente cerebrovascular pueden desaparecer. Sin embargo, los pacientes con frecuencia no llegan al hospital a tiempo para recibir estos fármacos o no pueden tomar estos fármacos debido a una afección. Las personas que tienen un accidente cerebrovascular debido a un coágulo de sangre tienen una mejor probabilidad de isquémico. Tienen una mejor probabilidad de sobrevivir que aquellas que tienen un accidente cerebrovascular debido a sangrado en el cerebro, que viene a ser el hemorrágico. El riesgo de un segundo accidente cerebrovascular es mayor durante las semanas o meses después del primero y luego empiezan a disminuir. Es decir, cuando tiene, ¿verdad? Puede volver a tener, ¿verdad? Enseguida. Eso yo le dije a mi amiga, ¿verdad? Que siempre le vea un neurólogo a su mamá. Lo que me dijo es este caso que les conté la otra vez, que como que se está apagando, ya no es como antes. Por lo visto que le afectó mucho más, y claro, fue más grave, por eso se percataron, por eso se fue a terapia y todo, y por la edad tampoco la ayuda. Es,
nunca le pregunté si tenía enfermedad de base. Quizás no, por eso ya llega a los 99 años. Mis padres tampoco tenían ninguna enfermedad de base y súper sano. Tenían que irse. Pero a ellos no le pasó nada de eso, de accidente. Papá se cansó, quería acostarse y se durmió. Y mamá sí, ¿verdad? Tuvo infarto, pero así de repente nomás. Y se le hizo ver y en media hora ya se fue. Pero vino su sobrino, el sacerdote, todo antes de que se vaya, conversaban en grande, pero eso sí, no se notaba que se iba a ir. Terminó de, de- con el sacerdote, mi tío, ¿verdad? Y, o sea, mi primo, pero yo le digo tío, sí, le digo tío por respeto, no sé. Es, y se despidió todo, después un rato se fue. Se fue. Y bueno, síntomas de un ataque cerebral. Si súbitamente sentí debilidad, adormecimiento en un brazo, en una pierna o la mitad de la cara. Confusión o dificultad para hablar o entender. Por supuesto, eso se va a dar cuenta la otra persona. Uno no se va a dar cuenta por sí mismo. Problemas para ver con un ojo o ambos. Pérdida del equilibrio o de coordinación. Dolor de cabeza muy intenso. Estos 5 tuvo. Se ve que estos 5 son los síntomas fundamentales dentro de los otros criterios de diagnóstico que hace rato, ¿verdad? Les mostré que eran muchísimos. Estos son los fundamentales. Y ahí está. Entonces, 29 de octubre, Día Mundial. Yo no sé por qué por ahora hay día de todas las patologías que existen. En vez de que haya día de que desaparezcan las patologías porque ya hay un tratamiento y se curaron. Hoy Bueno. justamente, profe, es día del trastorno bipolar. Ah, ¿en serio? Yo no me enteré un poco. Lo que pasa es que yo cuando así enseño continuaba. Y a la mañana también tuve un paciente, no tomo paciente, pero era algo urgente, entonces le tuve que atender. Y entonces ya no miré nada a las redes sociales, porque a través de las redes me entero. Entonces de la bipolaridad, hay muchísima bipolaridad. Hay muchísimos que son solamente trastorno de personalidad bipolar. Y la esquizofrenia bipolar, sí, ¿verdad? Pero el trastorno de personalidad hay una prevalencia altísima con esta pandemia. Es como que no es que, como ya les dije seguramente, no sé si ya les dije a ustedes, no es la pandemia que hace que haya más feminicidio, que esté exacerbada, ¿verdad? Todo lo que es, es como es la conducta de las personas, sino que ya hay una patología de base. Entonces, eso hace, ¿verdad?, que se desencadene un desencadenante. Entonces se da, pero ya había una patología de base previa. El que es feminicida ya tuvo que haber primero empezado a maltratar. Los primeros tiempos de casado o de estar en pareja, aunque sea verbalmente, después psicológicamente, después ya físicamente, y después ya llega, ¿verdad?, al feminicidio. Pero los trastornos de personalidad se acentuaron muchísimo. Y el problema es que los trastornos de personalidad, el paciente no toma conciencia, no toma conciencia de que está enferma. Piensa que los demás son los que están enfermos. Van a estar reunidas 40 personas y ella es la 40 y los otros 39, ¿verdad? Están ahí. Ella va a pensar que todos están enfermos, todos están mal, ¿verdad? Y ella es la única que está bien, o él, ¿verdad? Entonces, no va a seguir tratamiento, no va a llevar una buena calidad de vida, siempre va a estar con sufrimiento, porque el trastorno le produce así esos sufrimientos y, eh, y su entorno familiar, laboral, terrible.
y también puede ser académico, ¿verdad? El entorno académico, ¿verdad? Que empeora. Entonces, es lo que se suele decir, ¿verdad? En, en los lugares de trabajo, ¿verdad? De repente suelo escuchar que tengo una jefa que es, nadie le da el gusto, todo está mal, ni te saluda cuando llega, ya te viene retando, ¿verdad? Insulta, degrada, humilla, lo que ella hace lo más perfecto, lo que los demás hacen no, arman líos en el grupo, ¿verdad? Un ambiente sumamente patológico, sumamente terrible y tiene trastornos de personalidad. Habría que ver qué tipo de trastorno, ¿verdad? Porque están los criterios de diagnóstico. Generalmente los que tienen trastorno, un tipo de trastorno de personalidad, supongamos obsesivo compulsivo, también tiene algo de paranoide. No se tiene puro, ¿verdad? Y está también en no especificado, que tiene un poquitito de cada uno, entonces no especificado el diagnóstico. Trastorno de personalidad no especificado, ustedes ya dieron todo eso. Y existen muchísimos. Y el trastorno de personalidad disociado también, ¿verdad? Que en la casa es un monstruo y en la actividad laboral, académica, es un santo, ¿verdad? Tenemos ese caso de ese profesor que asesinó a su alumna, ¿verdad? Y le cortó un trozo y repartió por toda Sajonia, ¿verdad? Y era un profesor, no recuerdo qué materia. Y Sí, estaba en la UA, estaba ese sí, profesor. sí, dice que sí. Y cómo es, eh, era un santo, dice que era, pero espectacular como compañero, como colega, como docente, ¿verdad? Como su relacionamiento era, pero perfecto. Jamás se iba a pensar. Pero él no es solo el trastorno de personalidad, ella es un psicópata. Es una esquizofrenia disociada. Habrá empezado como trastorno de personalidad disociado, ¿verdad? Y después se fue profundizando porque no se trató, ¿verdad? No habrá considerado que estaba enfermo, nada. Y entonces esto se agravó y se volvió una esquizofrenia y llegó a ser eso, ¿verdad? Yo a veces pienso, ¿será que ella no hizo en otro momento, en otra parte y no se le descubrió? Porque son los asesinos seriales, son así. Tienen todos los síntomas, los criterios diagnósticos. Es- y hay muchísimo, hoy en día hay muchísimo. Yo siempre le digo a mis alumnas y a mis alumnos también que todavía no formaron así una pareja, familia, que tengan cuidado, que vean cómo se comportan, si son de esos que se hacen los celosos, pero de esos que te tienen que poner orejera como se le pone a los caballos, ¿verdad? Para no mirar a los costados, o quiero revisar tu celular, ojo, porque si ahora que son así, o Chuli o Cruz hacen eso, el día de mañana cuando se formalice lo que va a hacer, y si se llegan a casar, fuiste. Entonces, y se da tanto mujeres como hombres, porque hay mujeres maltratadoras, no solamente varones. Entonces, hay que ver todos los síntomas, todos los signos, ahí serían los signos y síntomas también. Y como siempre les suelo decir, vean la familia, conozcan la familia cómo es, cómo se comportan, cómo son. Ahí ya te vas a dar cuenta, una familia eh, donde hay un relacionamiento equilibrado, armonía. Eso no significa que sean perfectos y que alguna vez no discutan o no estén de acuerdo en algo, ¿verdad? Pero hay familias que se pasan gritando, no sé, o diciendo groserías, ¿verdad? Es terrible. Es, ¿Qué cosa buena vas a esperar de eso? Personas que, familias donde no aprendieron a dialogar, donde no hubo enseñanza de valores éticos y morales, porque eso es fundamental. Yo siempre suelo decir, inclusive antes ponía los criterios de, perdón, los criterios de evaluación y
era pizarra ponía, que lo que más iba a tener en cuenta era el relacionamiento interpersonal entre los compañeros y también conmigo, ¿verdad? Cómo nos comportamos, cómo, ¿verdad? Nos interrelacionamos y sobre la base del respeto. Y todos los Pero acá valores entra a relucir mucho lo que son los principios, profe, y los valores. que, Entra a relucir lo que son principios y valores. claro, y, pero eso no se compra en el supermercado, como suelo decir. La honestidad, el respeto, es, esos valores, ¿verdad? De ser solidario, de, de cooperar con los demás, no sé, no, son valores que no vas a comprar en el supermercado. Eso es ya en la familia, en el núcleo familiar, como solía decir mi papá, en el vientre materno. Y sí, y yo digo, en el vientre materno ya se inculca. La madre ya le va inculcando, ¿verdad? Porque ya le va, digamos, ya hay como una carga hereditaria, digamos, por la forma, ¿verdad? Que ella también le tiene al bebé, le hace escuchar música clásica, respeta, ¿verdad? Ese proceso de crecimiento, le habla con amor, sienta amor, no hay rechazo, sabemos todo eso, que es científico, sabemos que una pareja, ¿verdad? Está esperando un bebé, todavía no tiene los meses en que pueda hacerse unos estudios y sale a lo mejor el papá y dice, yo quiero que sea varón, ¿verdad? Y entonces yo quiero varón, ¿verdad? Y entonces a lo mejor la mamá para darle el gusto, ¿verdad? Dice, sí, ojalá sea varón. Y si justo es una nena, ese rechazo ya siente. Y ya va a ir creciendo con eso dentro del vientre materno y luego fuera. Y después su comportamiento, ¿verdad? Su introversión, todo eso influye. Entonces hay que pensar muy bien. Y también demostrar el amor, acariciarse la panza, todo eso. Por eso desde el vientre materno, del momento de la concepción, ahí ya hay que darle todo el amor, inculcarle todo, ¿verdad? Lo que es, todo lo bueno que existe y a medida que va creciendo también, desde chiquitito a que sea, sepa compartir, colaborar, ¿verdad? Solidario. De repente yo le decía, ay, mi zapatilla está allá, ¿me puedes pasar? Y tenía 2 años, y me traía todo feliz, ¿verdad? Y felicitarle y cosas así, para que aprenda a hacer las cosas. Entonces, desde chiquitito, me vienen en consultorio, me dicen, toma, fuma, farrea, mi hijo adolescente tiene 15 años, no me hace caso ni a su papá, no sé ya qué hacer. Y le dije, señora, ¿y qué normas de conducta usted le puso cuando tenía 1 año, 2 años, desde chiquitito? ¿Qué normas de conducta, de disciplina? No, nada, no, nació, le damos todos los gustos, no, nada de trauma. Y eso no es trauma. Yo no estoy traumada, por ejemplo, en eso, digamos, de que, no sé, a mí no me castigaban nunca, ¿verdad? Nunca, mis padres jamás nos tocaron, pero siempre nos hablaban, ¿verdad? Yo así también, a mi hijo y mi marido también. Entonces, pero ponerle norma y disciplina con amor, no en forma autoritaria, sino que con amor, con dulzura, con autoridad. Una cosa es autoridad y otra el autoritarismo. Entonces, yo soy papá, mamá, yo soy mamá, es papá, ¿verdad? El respeto, ¿verdad? Nosotros respetamos y ese mismo respeto recibimos. Yo siempre suelo decir, eh, jamás le podés exigir respeto a nadie, jamás. Vos vas a recibir lo que vos das. Si vos respetas, eso mismo vas a recibir. Vos no respetas, no vas a recibir tampoco eso. Entonces, no se puede exigir, no se puede exigir. Se recibe lo que uno da, lo que uno transmite. Entonces, eso es tan importante, ¿verdad? En lo que es la familia. Y eso uno tiene que observar cuando está, ¿verdad? Conociendo recién una chica, un muchacho, ver cómo se trata en la familia, ver cómo se trata. Entonces, porque uno va a decir, no, cuando hay alguien extraño se van a portar de tal manera. No, en algún momento va a salir algo, ¿verdad? No van a poder porque es su forma de ser, es su forma de ser. Entonces,
ese respeto y dialogar. El diálogo es fundamental. No cansarse de dialogar, y a los adolescentes no decirle no haga esto. Yo nunca les dije no haga esto. Yo le daba ejemplo de otro. A mí me ayudó mucho porque yo entraba en el colegio donde yo era psicóloga, entonces todos los días nos íbamos juntos en el vehículo, todos los días veníamos juntos, entonces primaria y secundaria sí que tuve esa gracia de Dios, ¿verdad? Que agradezco muchísimo, ¿verdad? Entonces también pude compartir muchísimo con ellos mientras estaban solteros y eran niños y estaban en proceso de crecimiento. Y, y bueno, y eso, no sé qué hora es, acá ya pantalla completa. Acá, 8:30 recién es. Hay preguntas que quieran hacer. Lo que sí, yo les voy a poner un caso y ustedes van a decir, bueno, el diagnóstico es Alzheimer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes sabemos que en una entrevista eh, se saca el historial clínico. Uno que tiene Alzheimer va a venir con un familiar y el familiar va a decir, ¿verdad? Empezó así, empezó eh, a no recordarse de algunas cosas, ¿verdad? Memoria inmediata, digamos, a corto plazo. Pero el familiar puede decir, yo también eso tenía, pero ¿qué pasó? Empeoró porque ahora ya no se acuerda a largo plazo, ¿verdad? Y así. Y, o se fue a un lugar y no sabía cómo regresar porque no sabía cómo estaba. Entonces, por los síntomas, ¿verdad? Que va relatando el historial clínico, la entrevista es fundamental. La primera entrevista es fundamental para que el paciente siga viniendo, ¿verdad? Eso sabemos. Y ahí en esa primera entrevista, la recolección de datos, ¿verdad? Todo lo que se puede aportar. Y por supuesto que van a haber más entrevistas. Entonces, y por supuesto, si es neurológico, le vamos a preguntar, ¿verdad? Si se hizo estudios, electroencefalograma, resonancia, etcétera, y qué le salió, todo normal en el cerebro, todo bien, o había algo, y ahí van a ir diciendo, ¿verdad? Entonces, y los síntomas tienen muy bien, porque mis PowerPoint, y ustedes tienen también Kaplan, en Kaplan está muy poco, porque es la parte neurológica. Pero en mi PowerPoint está de varios libros, entonces, ¿cómo es? Está es amplio, ¿verdad? Así como les dije una vez, los PowerPoint ustedes nunca tienen que hacer así. En un congreso yo jamás hago así. Tiene que tener 12 líneas, ¿verdad? Tiene que ser esquemático. Eh, Alguna explicación si se pone poquísima, una línea así, eh, y como digo, cada diapositiva 12 líneas, nada más. Eso es una asignatura topográfica universal. Yo hago más bien explicativo porque saco de varios libros que no hay ahí en la universidad. Solo irme en otras universidades, ¿verdad? Donde también investigo, ¿verdad? Y también en las universidades, ¿verdad? Que está en el programa, ¿verdad? En los correos y en las no sé, editoriales científicas, ¿verdad? Que hay en otros países, entonces también. Y así voy ampliando y actualizando también, ¿verdad? Y, y libros, ¿verdad? Libros que van, como digo, en otras bibliotecas también. Y ahí en la biblioteca hay un libro buenísimo en la parte de odontología, creo que ya les dije, en la parte de odontología, pero son libros espectaculares de neurología, de fisiología, de anatomía, pero fabuloso. Y en nuestra parte de psicología, la parte de psiquiatría, muchísimos libros, tal de Bello Guajardo, Veloz Guajardo, está Moisés Sou, ya les dije la otra vez, ¿verdad? Que fue el, ¿cómo es? El libro de farmacología que está ahí, que donó el doctor Arias, un libro granate, es buenísimo, buenísimo. Y buenísimos libros hay. Yo lo que siento es que había libros antiguos y empezaron a sacar todos los libros antiguos. Pero los libros antiguos tienen mi biblioteca, por ejemplo, hay una parte donde todos esos libros antiguos,
tienen una riqueza maravillosa, no podés apartar, y yo no sé si tiraron. Yo siento no haber pedido, ¿verdad? Para que me dieran esos libros de no solo de psiquiatría, de psicología, sino que muchos otros libros, porque esas teorías de Pablo, de Sondai, no podés actualizar. Eh, lo que dijo Pablo, lo que dijo Sorday. ¿Cómo vas a actualizar? Vas a actualizar lo que vos, a través de tus investigaciones, ¿verdad? De las investigaciones que hicieron estos científicos, ampliás, descubrís cosas nuevas. Pero lo que dijo Pablo, lo que dijo Sorday, lo que dijo Skinner, lo que dijeron otros, ¿verdad? Eh, no va a cambiar. Entonces, ¿cómo vamos a tirar los libros o desechar, verdad? Eso es lo que siento, ¿verdad? Había muchísimos libros hermosos, pero hace mucho ya eso. Eh, y bueno, no sé qué habrá pasado. Y bueno, y va a ser así, ¿verdad? Y después definiciones. Y es corto, ponerle que 30 puntos. Siempre suelo hacer así 30 puntos, 2 puntos cada uno, alguno un poquito más y así. El caso sí tiene un poco más porque pide diagnóstico diferencial, entonces los síntomas, etcétera. Entonces va a tener un poco más, o sea, ante 6 u 8 puntos, vamos a ver. Y y eso. Pero ustedes tienen todo ahí, verá completito tienen para leer. No sé si hay preguntas que quieran hacer, porque otra patología hoy no les quiero explicar porque nos va a llevar una hora mínimo, mínimo. Tendría como un ejemplo, profe, como para saber, eh, para guiarnos, digamos, de algún caso en donde ya esté ya su diagnóstico, su diferencial, los síntomas, solamente como ejemplo que nos guíe. Yo les voy a enviar, ¿verdad? Porque ustedes con Rosa van a rendir así. Sus exámenes son toditos así, ¿verdad? Conmigo van a rendir un solo examen así. El siguiente ya va a ser exposición y el siguiente va a ser presentar el caso que traten ya de ver los casos. Ustedes ya tienen, hablando de eso, les voy a enviar así un ejemplo. Les voy a enviar un caso. O dos también. Em, ustedes tienen que ver, yo les di un PowerPoint donde decía valoración psiquiátrica, pero ustedes pueden ver en Kaplan, en la parte, ¿verdad?, donde empieza lo que es psiquiatría, ¿verdad?, todo, eh, donde dice cómo se recolectan los datos. No, nosotros no vamos a recolectar los datos como cuando vienen los padres de unos niños, unos adolescentes, y le preguntamos a la mamá, ¿y cómo fue el embarazo? ¿Fue normal? ¿Fue programado? ¿O fue normal? No, fue en cesárea, tenía que ser normal, hubo problemas, fue en cesárea, entonces hubo anoxia o hipoxia, todo eso, ¿verdad? Muchísimas cosas, ¿verdad? Pero a un adulto que tiene una esquizofrenia, a un adulto mayor, va a venir acompañado o que tiene algún trastorno neurológico va a venir acompañado. Entonces, el pariente es el que va a decir, bueno, empezó a tener pérdida de memoria, como estaba diciendo hace rato, empecé a decir, ¿verdad? Primero a corto plazo, luego a largo plazo, después ya no sabía dónde estaba, estábamos en un shopping, después ya se desorientó, no se ubicó más, no sabía dónde estaba, y cosas así, ¿verdad? Va diciendo los síntomas, entonces eso va dentro del historial clínico, ¿verdad? En las entrevistas. Generalmente en la primera entrevista ya muchísimos datos, después las demás, verás, se van complementando y, o completando los datos. Y ahí ya da, ¿verdad? Digamos, más o menos para tener un diagnóstico presuntivo. Y después, ¿verdad? Ya con la terapia, un tratamiento, ¿verdad? Uno va observando síntomas, signos y síntomas en lo psiquiátrico.
Y en lo neurológico, verá que traigan el informe del neurólogo. Y entonces, cuándo se inició, cómo se inició, cuántos años hace, qué medicamento está consumiendo, cómo le hace eso, cómo es su conducta, es agresivo, es deprimido, no tiene insomnio, no controla sus esfínteres, etcétera, ¿verdad? Entonces, así. Y le voy a enviar casos, porque ustedes, como le digo con Rosa, toditos casos van a estudiar, van a rendir, siempre casos clínicos. Entonces, es así. No sé qué más pueden, qué más quieren saber. El, bueno, yo lo que estaba diciendo, como no, la idea no completé, es ya tienen la valoración psiquiátrica, ahí pueden seguir esos pasos. Hay cosas que van a completar y otras no. Así como yo también tengo un esquema, ¿verdad? De lo que es, van a ver cuando demos psicología educacional y neuropsicología, es un formato, ¿verdad? Para hacer el historial clínico. Por supuesto no van a usar eso, entonces van a usar lo que está en Kaplan y hay datos que no van a completar seguramente y hay otros que ustedes de repente pueden preguntar de acuerdo a lo que va diciendo, ¿verdad? La persona, la familia. Y sería bueno que vieran si tienen algún conocido, algún vecino, algún familiar, eh, porque va a ser anónimo. Pueden poner otro nombre, pero sí la edad tiene que ser real y después todo tiene que ser real. Y traten ya de esta abril empezar a hacer y me van mostrando. Yo ya le envié el de Beck, ¿verdad? Que ya pueden usar ustedes no importa que sea neurológico, igual le pueden administrar para ver si tiene ansiedad, tiene depresión, porque sabemos que tienen, ya vimos, ¿verdad? Y si es psiquiátrico, con más razón. Entonces, porque son preguntas sencillas, son muy sencillas. Y les voy a ver otro también eh, que le voy a enviar. Y ese que no sepa la memoria, para ver si tiene Alzheimer o tiene cierta alteración de la memoria, pero por la edad, disminución, ¿verdad? Por la edad. O por algún fármaco que consume, por eso es importante en el historial clínico poner si consume fármaco y qué fármaco está consumiendo y desde cuándo y cuántas veces al día o es una vez al día y cuántos años hace o meses y a raíz de qué empezó a consumir, etcétera. Todo eso. Viene a ser como, a ver un poco, en la facultad no guardan nomás las carpetas, ¿verdad? Que presentaban los alumnos porque ese era el documento del examen, ¿verdad? Y entonces son carpetados, ¿verdad? Algunos eran tapa dura y otros con el anillado, como con el anillado creo que se llama, ¿verdad? Con el alambrecito. Y era muchísimo, ¿verdad? Había, pero no creo que guarden, porque ocupa el lugar. Pero es un documento, ¿verdad? Que ve, ¿verdad? Durante Franca ve y después ya se desechan todo o se les da a los alumnos. Yo les suelo decir siempre, cuando ya están las notas, yo les digo que retiren otro día. Pero algunas retiran, algunos, muy poco. La mayoría no retiran. Y no creo que esté. Y la biblioteca no se va a llevar porque son trabajos, no son tesis, pero son buenísimos, buenísimos trabajos, muy buenos trabajos, que les va a servir muchísimo para cuando tengan su consultorio, ¿verdad? Como dar un informe, ¿verdad? Porque una vez que administren todos los test, tiene que haber un informe, una recomendación, ¿verdad? Que tiene que seguir con el neurólogo, que tiene que seguir fisioterapia, que
que tiene que hacer caminatas, recreación, tener amistades, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas recomendaciones, porque es a nivel adulto mayor. Entonces, así. Eso es lo que quiero que vayan viendo, porque hubo casos, ¿verdad?, que bajaron de internet y enseguida se nota. Puede que yo no sea, no maneje, pero manejo lo que a mí me es importante, ¿verdad? Entonces, vos pones un caso en la computadora y ahí mismo luego ya te dice, no hace falta. Y algunos copian y pegan. ¿Y cómo le voy a aceptar ese trabajo? Por supuesto que van a ir a complementario, porque encima no vi el proceso. Muchos me muestran ya, no sé, una sola vez. No pueden tener una nota así como alguien que me estuvo mostrando así en forma continua, enviando por correo, ¿verdad? Y viendo, en este caso, porque como no es presencial, entonces me pueden enviar por correo, entonces yo voy viendo, ¿verdad?, cómo están avanzando. Y es muy fácil, no hace falta irse al neuropsiquiátrico ni al hogar de ancianos. Digo de ancianos porque así se llama, ¿verdad? Hogar de adultos mayores. Con que tengan conocidos, eh, puede que no tenga un trastorno neurológico, pero por la edad ya tiene cierta disminución, ¿verdad? De la memoria, de la percepción, de la movilidad, ¿verdad? Y que esté sí o sí seguro que va a tener hipertensión y está tomando algunos fármacos, ¿verdad? O también tiene diabetes. Entonces, también es un caso, ¿verdad?, que va a estar dentro de esto, ¿verdad?, que pueden presentar también. Y están muy callados. Yo no sé si ya se durmieron, están cenando, ya Hola, se profe. fueron, se van, dejaron prendido nomás, ¿verdad? Estamos escuchando, profe. Estamos escuchando nomás. Sí, acá estamos, profe. Genial. Escuchando, Yo les profe. voy a invitar, no se vayan a preocupar, porque no les voy a hacer nada de otro mundo. Es un caso que no voy a bajar a internet, ¿verdad? Hay también un libro que es eh, de casos clínicos, ¿verdad? Tampoco bajo de eso. Es que no hay luego casi de, bueno, sí, hay en internet, hay de patologías neurológicas de adulto mayor y psiquiátricos, hay, ¿verdad? Pero por supuesto que no voy a bajar, pero ustedes pueden ver y estudiar casos así, ¿verdad? Si quieren. Pero yo les voy a enviar. No hay problema, les voy a enviar. Les va a ayudar también así para cuando rindan intervención clínica. Cuando rinden intervención clínica, porque el mío seguramente que es el primer examen, ¿verdad? Porque viene a ser la primera semana de abril, seguro que el primer examen. No creo que tengan dos exámenes a la semana, porque Yo tengo dos exámenes, profe. El es... lunes rindo. Ah, ¿y qué rendís? Psicología de las discapacidades, porque estoy equiparando. Ah, ya. Sí, profe, el 6 rendimos contigo. Sí, el 6 que sería de En hoy en 8. De hoy en 8, ¿eh? Sí, profe. Sí, de hoy en 8. Sí, sí, porque yo estaba viendo. Estaba viendo. Con Gustavo, ¿verdad? Estamos haciendo vos, Carlos, ¿verdad? Perdón, Con el, profe. con el profesor Gustavo, ¿verdad? El que Sí, es de Vitrolmanía, ¿verdad? sí. ¿O no? Ah, sí. Sí, buenísimo. Gustavo Él es Florentín creo que es. ¿eh? Florentín creo que es su apellido. No me acuerdo el apellido, sí, pero Gustavo es. Gustavo, el que es de, ¿cómo era? Noruega, el que tiene su grupo, ¿verdad? Ahí me mataste. Pero sí se llama Gustavo. Sí, porque él enseñaba, a no ser que algo ha cambiado. Tiene lente, ¿verdad? Sí, el mismo es. Y medio, tiene el Medio- pelo largo, pero medio. Sí, él es de, como es madera noruega, que son, tocan todo música de los Beatles. Y es psicoanalista.
Buenísimo, buenísimo. Y si el lunes rendimos eso, Ajá. Y el miércoles psicopatología. Profe, Sí. referente al trabajo práctico, al último que estabas explicando, la verdad que Sí, no sé si no entendí bien, ¿verdad? Pero sí me podía explicar otra vez de nuevo. O sea, tenemos que ver un caso sí, y un caso. Por ejemplo, vamos a suponer una vecina que tiene 68, 65 años y que vos ves, ¿verdad? Que sigue tratamiento, ¿verdad? Entonces, podés hablar y le decís, ¿verdad? Que tenés que eh, rendir, ¿verdad? Sobre que tenés que ver así, ¿verdad? Una persona que está siguiendo tratamiento, ¿verdad? Y cómo va evolucionando y todo eso, ¿verdad? Y entonces vos hablás y preguntás, ¿verdad? ¿Cuándo le empezó? Si no se acuerda, su familiar va a saber. Puede ser familia de uno también, puede ser, porque vos, Profe, sí, ¿cualquier tratamiento de cualquier enfermedad o algo en específico? puede ser cualquier enfermedad neurológica o psiquiátrica, pero también puede ser una enfermedad sistémica médica, ¿verdad? Que tenga hipertensión arterial, que tenga problema de diabetes o arteriosclerosis, entonces esté tomando fármacos, esos fármacos hacen que tenga disminución de la memoria, quizás afecte un poco la vista, su motricidad, ¿verdad? También puede ser, ¿verdad? Y entiendo, profe. sí, profe, Profe, y es perdón, neurológico y psiquiátrico mejor porque van a poder hacer los criterios diagnósticos. sumando a lo que preguntó Lichi y Brian, ¿eso es para qué fecha? ¿Para el final? Para el final, ese es Ah, para el ok, final. ok, ok, ok. Entonces, yo veo el proceso, ¿verdad? Supongamos que sea también virtual. Entonces va a ser cada uno 10 minutos, 5 minutos más o menos, ¿verdad? Así es con pantalla abierta, ¿verdad? Porque va a ser individual. Si es presencial, generalmente son 10 minutos, entran, ¿verdad? Y cuentan el caso así bien esquemático, porque son muchos los que van a rendir y lleva mucho tiempo. Yo suelo terminar 9:30, suele cerrar ya en la puerta, ¿verdad? Si es presencial en la puerta de la universidad, es las puertas. ¿Cómo es? Pero como el año pasado fue virtual, entonces así, verá, con pantalla prendida y, verá, en 5 minutos hasta cada uno, verá, y ya terminamos. Sería la presentación del caso y hacer tu resumen oral Sí, sería, ya sea exacto. Desde virtual cómo o sea presencial. sí, Ok, exacto. ok. Solamente tu caso, no, yo no voy a preguntar eh, patología, definiciones, no, nada, solamente el caso, porque por eso ya voy a ir viendo, ¿verdad? Y también ir orientándole, ¿verdad? De cómo ir, ¿verdad? Qué agregar, qué todo. Lo que sería bueno es lo que te pidió la compañera Cintia, si podríamos tener como un borrador para tener una guía. Yo lo que le voy a dar es la historia clínica. El otro es completar la valoración psiquiátrica que está ahí, ¿verdad? No, Que obvio. ustedes le cambian, por supuesto, ustedes le van a cambiar. Porque ahí pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo empezó? ¿Qué síntomas tiene? Todo eso al familiar. Eso. Es, realmente en casa no tengo ninguno porque todos se quedan en la facultad. Ellos me entregan, yo corrijo, pongo la nota ahí y dejaba la facultad, ¿verdad? Y era cuando estaba Génesis, ¿verdad? No sé si le conocieron, parece a Génesis, sí le conocieron, porque sí, usted ya profe. está en el cuarto, sí. Y por supuesto que ahí nos van a tener, así como los exámenes tampoco tienen. Por eso que hay documentos, ¿verdad? Es decir, por eso eh, se utiliza todo en planilla y ahora se hace todo computarizado, ¿verdad? Entonces, eh, se supone que se queman todos los exámenes y no se va a hacer, no sé.
desesperante va a ser, no va a haber lugar. Y seguramente que las carpetas también, los que no retiran, seguro que desechan todo. Así que no, yo no tengo porque nunca traje. Siempre ahí era presencial, corregía y ya entregaba. Corregía, entregaba. Voy a ver si por ahí, no sé, de repente Julia da Silva tiene su trabajo, el de ella era espectacular, espectacular. Ella sacó 5 felicitados en su tesis. Le conocen solamente porque a veces reemplazaba. No sé si con ustedes alguna vez se fue de reemplazante. Con Rosa. Ah, no, Rosa, sí, no, usted está en el cuarto ahora. Pero yo solía reemplazar. A mí también me reemplazaba cuando me iba a los congresos, viajaba. Es, es buenísima. Nuestra ex alumna y colega ahora. Eh, Voy a ver si por ahí ella tiene en su computadora y puede enviarme, porque ya hace mucho ya que terminó. Y por ahí, porque ella es muy así, tiene todo espectacular, espectaculares. Por ahí puedo preguntarle si tiene. Discúlpame, profe. Y Sí, para el primer parcial que ya será hoy en 8, los temas a estudiar ya serán todas estas clases que sí, tuvimos. sí, van a ser esas clases que tuvieron. Y del PowerPoint, no hace falta eh, investigar de otros libros porque está completo. Es neurológico, no van a casi encontrar, salvo, ¿verdad? La ACV, el esclerosis múltiple. Ay. Parkinson y todo también. Sí, Parkinson también. Eso se encuentran muy pocos, salvo en el libro de neurología que hay en la facultad, pero ya saqué de ahí, ¿verdad? Para mi PowerPoint. Entonces, con estudiar de mi PowerPoint ya está. Y están todos en la plataforma. Eh, Todos. No. Esta CV yo ya había alzado. Es ya la vez anterior. Y hoy les desarrollo. Profe, Sí. entonces sería Cualquier cosa ustedes me escriben al grupo, ¿verdad? Si no pueden. demencia tipo Alzheimer, después Parkinson, enfermedades de Pick, ACV y la enfermedad de Creutzfeldt, creo se pronuncia, ¿verdad? Y Huntington yo no les di. Mm, Yo no vi en la plataforma eso. Ay, yo no le desarrollé Huntington. No, Bueno, profe. voy a sacar eso. Bueno, no le desarrollé, cierto, me faltó. No, pero no Entonces, importa, es una perdón, demencia, está esto que dentro de mencioné entonces sería para el miércoles, ¿no? eso, sí, eso. Perfecto. Le voy a enviar otra vez en el grupo para que no haya errores. Y cómo es Huntington, entonces ya no entra. Y, ¿qué les iba a decir? Cualquier cosa me escriben nomás, ¿verdad? Al WhatsApp. Y si por ahí no encuentran, falta algo, ¿verdad? Yo estuve mirando, pero voy a volver a mirar. Voy a volver a mirar si hace todo. Porque en neurología y psiquiatría también enseño lo mismo, solamente que con ellos no doy adulto mayor, doy en psiquiatría, que todavía no tocamos, ¿verdad? Porque todavía con ustedes tampoco, doy niño, adolescente y adulto, todas las edades doy, porque es adulto mayor, Alzheimer, sí, Parkinson, sí, también algo, ¿verdad? Sí, sí, doy también esto, pero desde niños doy, niños, adolescentes, adulto joven, adulto mayor. Entonces tengo que de repente veo, ¿verdad? Si de ahí o acá. Entonces, pero voy a volver a controlar. Pero ustedes cualquier cosa me avisan, no está tal power, entonces tal ¿cómo se llama? Contenido, entonces ya alzo. Sí, profe, te vamos a estar hinchando. Y no, hinchar, no, al contrario, quiero que me pregunten, sí.
y estudien. Y no yo voy a poner la hora de 7 a 9, ¿verdad? Si por ahí necesitan más, pero no, yo hago los exámenes más o menos para 30, 40 minutos máximo, máximo. Pero pueden las horas que quieran. Hasta las 9 le voy a poner, pero si quieren más, le voy a poner más. No hay problema de eso. Ningún problema. Y lo que empiezan después también sigue. Porque no es un examen final y las notas no van a estar en el día. Entonces, hasta una semana se puede entregar después, ¿verdad? Claro, voy a tratar de alzar antes si se puede. La plataforma también se tiene que habilitar porque todavía no está habilitada, creo, la plataforma de las planillas. Es- pero eso después los exámenes, porque como es parcial, es, durante ese proceso ellos alzan. Y bueno, pónganme sus nombres, por favor, y si alzan también en la plataforma su asistencia y, y en el WhatsApp, sobre todo en el WhatsApp, porque es lo que miran, yo sé que es el libro de registro. No van a poder entrar en la plataforma de cada docente cada día y estar mirando la asistencia a los alumnos, la asistencia que puso la profe, que la asistencia que ustedes alzan, el libro registro. Pero es bueno que alcen también, ¿verdad? Pero este libro registro es fundamental que pongan. Y por ahí alguien se quedó sin luz y salió, que ponga su nombre, también le avisan. Porque ¿quién era? Cintia era la que estaba sin luz, pero ella igual continúa, creo, ¿verdad? Pues ya Sí, acá volvió. estoy, profe. Ah, no, entrecortado me dijiste. No, era Yo sin luz. también me Sí. quedé sin luz, pero ya No, estoy también vuelta. ¿Y vos estás con tu paquete de datos? No, ya volvió. Ah, ya volvió. Ah, menos mal. ¿Y qué dice acá? Menos de 20% de batería. Ay, sí, porque pues me dura muchísimo, pero cuando uso la plataforma, eh, desde la 1 de la tarde, 9 horas ya es mucho por lo visto. Pero tiene 20%. Voy a enchufar. Ya está. Ay, por hoy llegamos hasta acá, ¿verdad, profe? sí, hasta ahí. ¿Qué hora es? Ah, sí, ya es la hora. Las 9:05 van a Sí, ser. sí, está bien. Entonces, Profe, sí, sí. No, es por mi cumplir nombre es así. Brian, te voy a escribir al privado, a tu WhatsApp, porque el tema de la clase pasada hubo temas de trabajo, creo, que a mí y a otra Sí, compañera nos faltó, sí, parece. vos y ¿cómo? Berenice. No, hay más. ¿Cómo se llama? Olga, Bere y Brian, creo que les No, falta Shirley. tema, profe. Hola, profe, yo tampoco tengo tema. ¿Quién es yo? Mike, John, Mike. Ah, bueno. Y sí, 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 yo les preparé, no alcé nomás todavía. Dale. Y Escriba al privado, escríbanme que profe. voy a poner. Sí, sí, escríbanme nomás. Dale, está. Escríbanme ahora. Después no me voy a enviar el libro de cátedra. Con tal de enviar en el día. Y eso en un ratito. Ni 3 minutos y ya va. Entonces, y bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles, si Dios permite, y virtual. Así que si por ahí llegan tarde su trabajo o si viene una tormenta espectacular va a venir porque no nos vamos a estar arriesgando. No nos vamos a ir, como No dice Ok, complique Francia. tanto nomás el profe, examen. buenas noches. Ahora Está va a bien, ser todo profe. híbrido. Buenas noches Así. a todos. Buenas noches, gracias, que pasen súper bien. Buenas noches, Cuídense. pasen Abríguense, bien. chao, chao. Chao, Chao. chao.